Bing bong. Este va a ser un video distinto, pero es un video necesario, porque hay unas cosas que necesito sacarme del pecho. Como notarán, mi background es un poco distinto. He empacado casi todas las cosas porque estoy en proceso de mudarme, lo cual no tan solo ha hecho el trabajo de estresarme, sino que me ha puesto a reflexionar. Cumplí 22 años el 8 de diciembre. Ahora, 22 años es una edad mágica, pero no de la forma en que tú piensas. Mucha de mi audiencia es mayor de edad, así que este video es para ustedes. Si son menores de 18, no sé qué carajo hacen aquí. Ustedes ven. 21 años es la última edad de tu vida en la cual tú te puedes considerar joven. A los 21 tú todavía estás aprendiendo de lo que la vida se compone. Ahora, cuando llegas a 22 es que te dan la verdadera sentencia. A los 22 años te asignan un dolor de espalda que empeora progresivamente hasta el día en que te mueres. A los 22 años es que realmente te pones a contemplar la fábrica de la sociedad. Tal vez sea difícil de creer, pero yo tengo trabajo fuera de YouTube. Ahora, lo curioso de este trabajo es que lo odio. No el trabajo como tal, sino la gente con la que trabajo. Es una de esas cosas que me levanto con todo el entusiasmo del mundo y de momento me recuerdo que tengo que ir a trabajar con un chorro de huele bichos y entonces me encabrono. No les voy a decir dónde trabajo porque me encanta mantener secretitos, es como un fetiche de Batman que yo tengo. Puede ser que por las noches yo ande peleando contra el crimen, como también puede ser que venda mi cuerpo por una suma diminuta. Jamás lo sabré. Volviendo. Tal vez la primera reacción de ustedes es renuncia, pero la razón por la cual yo no renuncio es la misma razón por la que me estoy mudando. Necesito dinero. ¿Pero para qué? Y esa es la verdadera parábola de la adultez. ¿Para qué quiero dinero? Y después me puse a pensar, para pagar tu casa. Pero es que yo no quiero una puta casa. En ningún momento de mi vida yo pedí tener una casa solo. Yo jamás deseé tener que pagar una casa. Pero no tan solo tengo que pagar una casa, tengo que pagar taxes. A mis jóvenes que no saben lo que eso significa, si ustedes piensan que vivir bajo la tiranía de sus padres es algo malo, deja que se enteren lo que se siente vivir bajo la tiranía del gobierno americano. Ahí es que tú verdaderamente aprendes cómo se siente que te den por culo. Y poco a poco me he dado cuenta cómo los adultos terminamos tan frustrados. Ninguno de nosotros pidió esta mierda, pero la tenemos que hacer por alguna puta razón. Y es peor cuando trabajas turnos de 12 horas. No tienes tiempo para un carajo. No tan solo tienes que trabajar 12 horas con un montón de subnormales, sino que tienes tiempo para llegar a tu casa, acostarte a dormir y repetir la misma mierda al otro día. ¡Encabrona! Y como adulto solamente hay dos maneras de mitigar eso. Yendo al gym o haciéndote paja. Y te tengo malas noticias acerca de ambas. Si en tu horario cabe la pequeña ventana de tiempo para tú poder ir al gym, excelente. No hay nada mejor después de un día en el que estás molesto con tu trabajo que salir y decir necesito alzar algo pesado y volver a bajarlo repetidamente muchas veces para desquitarme. Pues vuelvo y digo, excelente. Pero lamentablemente como adulto no siempre vas a tener tiempo de ir al gym. Lo cual te deja con opción B, las pajas. Suena bien en teoría hasta que andas por la página número 3 del website que todos nosotros conocemos muy bien y no encuentras un buen video. Entonces, cuando tu plan solamente se consistía en hacerte una pajita e irte a dormir, te hiciste una paja mediocre y ni siquiera dormiste para el otro día. Todo eso se acumula y terminas con una adicción a la nicotina o a las bebidas energizantes. Empiezas usando un vape o fumando 3 veces al día y después terminas metiéndote los pouches de nicotina por la noche y se te olvida que te metiste ese pouch en la boca y entonces al otro día te levantas preguntándole a Dios cómo no se te fue por la tráquea y te sacaba de esta miseria. Lo peor de ser adulto es que hay veces que no te puedes ni comprar tu cereal favorito. Te tienes que comprar la marca genérica de fucking Walmart porque trae más en la bolsa. Esa es la verdadera tragedia de esto. Y lo lamentable no termina ahí. Déjame hablarte acerca de la vida amorosa. Tú ves, yo vivo en Europa. Cuando yo estaba en el hemisferio oeste del planeta, las mujeres con problemas familiares me amaban. Yo tenía a las góticas actuando por mí como las yales actúan en los comentarios de Instagram de Mike Towers. ¿Y tú sabes lo que dicen de las góticas? ¡Que maman bueno! Sí, maman bueno, pero no me refería a eso. Me refiero a que tienen trauma de abandono y eso me beneficia a mí. Pero acá en Europa, las mujeres tienen dos padres que las aman. Tienen una vida familiar funcional y eso no me beneficia. Las mujeres con problemas familiares tienen una alta probabilidad de ser graciosas y ser unas salvajes en la cama. Ahora, cuando tienen dos padres que las aman, o son graciosas o son salvajes en la cama, ¿me entienden? Una de las dos, no ambas. Y entonces, ¿a qué ha llegado mi vida? Sigo como a 200 putas góticas en mi TikTok. Eso es lo que tengo. 200 góticas enseñando media teta en mi For You page. Y lo más seguro, tú también estás en las mismas. Asegúrate que tenga más de 18. Y esa es otra. Tenemos mujeres de 16 años que se ven como si tuviesen 18, pero actúan como que tienen 21. Ya no puedo ni salir tranquilo porque tengo que andar en los clubes como si yo fuera un policía chequeando IDs. A ver, señorita, ¿tiene la edad suficiente para recibir mi pene? Me estoy empezando a sentir viejo y amargado.
Tengo la necesidad de seguir existiendo para cumplir con responsabilidades y pagos que yo no pedí. Y estoy llegando al punto de ignorar el 80% de las cosas que tengo que hacer. Eso se llama la mentalidad T-Rex. Si no lo veo, no existe. Así que voy a hacer como que no veo las decisiones cuestionables que yo tomo en mi día a día. Este video es depresivo, pero es la realidad. Todo es cuesta abajo desde aquí. Tocaste tu pick. Hasta Bad Bunny se levanta con dolor de espalda y pesta bejuco en la boca. Se acabó. Así que cuando me vean guiando mi carro con el asiento completamente acostado hacia atrás, lo hago porque me duele la espalda, no porque me quiero ver cool. Así que no me preguntes si puedo ver. Mentalidad T-Rex. Si no veo la parte del frente del carro, no existe. Nada te va a doler de la misma forma que ver cómo tienes que pagar dinero en las planillas en vez de recibirlo. Nada te va a doler de la misma manera que tener que mudarte y empezar a pagar una casa cuando ni siquiera te querías ir de la casa de tus padres. Pero qué carajo sé yo. Pasé mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo solo. En mi cuarto con un montón de peluches a los cuales le asigno nombres graciosos para justificar el deterioro de mi salud mental. Pero vamos a decir la verdad, si yo fuera un individuo con la salud mental estable, mi humor no estuviera refinado al tal nivel en que lo está. Te hablo de un nivel de refinación tan cabrón que ni los cañaverales donde apedreaban negros refinen un ron más cabrón que lo que está refinado el humor mío. Y si no fuera por eso, ninguno de ustedes estuvieran aquí viéndome. Espero que todos hayamos reflexionado acerca de la vida con este video. Es triste, frustrante. Pero al final del día todos tenemos que seguir marchando como pequeñas ovejas en una fila hacia el matadero. Ahora, si me disculpan, voy a seguir con mi toma de decisiones irresponsables. Nano, pégales con el outro. ¡Me cago en Daddy Yankee! ¡Hey! Totismo. Tengo un Windows. ¡No soy yo! ¡TikTok en condón!